Bueno, a continuación vamos a realizar el primer punto de polarización fija. En este caso utilizamos un transistor NPN de 2N3904 con un beta de 190. Utilizamos una fuente de 12 voltios, una resistencia de colector de 1 kilo ohmio y se calculó una resistencia de base de alrededor de 137.000 ohmios. Esto para cumplir la relación de la resistencia de base con el punto Q. En este caso tendríamos que hallar un punto Q de 0,5, lo cual quiere decir que es la mitad de nuestra fuente, que es 12. Vamos a medir el voltaje colector emisor. Como podemos ver, es de 5,95, cercano a 6, y nuestra corriente de colector es de 6,13 miliamperios, lo cual cumple lo que tenía que dar. Ahora vamos a medir la corriente de base. Como podemos ver, es de alrededor de 31 microamperios. A continuación vamos a mirar el comportamiento que tiene nuestro circuito, agregándole el cautín al transistor, a ver qué sucede. Y acá, como podemos ver, la corriente de colector sube y el voltaje colector emisor baja. Bueno, para el circuito número 2 es un circuito de polarización fija con resistencia en el emisor. Para eso usaremos un transistor PNP de referencia 2N3906, una resistencia de colector de 1 kilo ohmio, una resistencia de emisor de 330 ohmios y una resistencia de base que la calculamos de aproximadamente 684.000 ohmios. Para esto usamos un trimmer para un poco mayor de precisión. Como podemos ver, necesitamos calcular un punto Q de 0.85. Tenemos una corriente de menos 1.42 miliamperes. La corriente es negativa ya que van en dirección contraria a un transistor NPN. Y nuestro voltaje base emisor nos da de menos 9.96 aproximadamente. Ahora vamos a medir nuestra corriente de base y vemos que nos da una corriente de menos 5.58 microamperios. Ahora vamos a ver qué pasa al acercar nuestro cautín. Vamos a ver la corriente colector y el voltaje colector emisor. Como vemos, al acercar el cautín al transistor, vemos que la corriente de colector aumenta y el voltaje colector emisor disminuye. Bien. Para el circuito número 3, que es la polarización con realimentación en el colector, vamos a hacer un transistor 2N3904 tipo NPN, una resistencia de base de 231.700, una resistencia de colector de 1K y una resistencia de emisor de 330 ohmios con una fuente de 12 voltios. Para esto nos pedían un QDC de 0.5, es decir, en nuestro voltaje colector emisor necesitamos tener 6 voltios aproximadamente. Vamos a comprobar nuestro voltaje colector emisor y vemos que tenemos 5.99 voltios con una corriente de colector de 4.24 miliamperes. Ahora medimos la corriente de base de nuestro circuito. Para eso tenemos una corriente de base de 21.54 microamperios con la corriente de colector de 4.19 miliamperes. Ahora veremos qué pasa cuando acercamos el cautín hacia nuestro transistor.
vemos que el voltaje colector-emisor empieza a disminuir por la temperatura y nuestra corriente colector empieza a aumentar. A continuación vamos a hacer el cuarto punto, la configuración de divisor de voltaje. Usamos un transistor 2N3906, puesto que teníamos que usar un transistor tipo PNP. Usamos una fuente de voltaje de 5 voltios. Teníamos que el transistor tenía que trabajar en el punto de trabajo en 0,5. Por consiguiente, el voltaje y la corriente de colector y el voltaje de colector emisor tendrían que ser la mitad. Vamos a medir el voltaje de colector emisor. Podemos ver es de 2,48, cercano a 2,5. La corriente de colector es de 1,933, algo cercano a 2,5 miliamperios. A continuación vamos a hacer uso del cautín para ver el comportamiento que tiene el transistor. Bueno, a continuación vamos a presentar el circuito de polarización dual. En este caso, para calcular los valores, empleo una corriente de aproximadamente 1,25 miliamperios. De en adelante se realizaron los cálculos teóricos para encontrar las corrientes de base, de emisor y de colector. Se encontró que la corriente y se trató de conseguir valores comerciales. Nuestra resistencia de emisores de 1K, de colectores de 5K y de bases de 400K. En este caso, al ser una polarización dual, tenemos 12 y 5 voltios. Por consiguiente, necesitamos un punto de operación de 0,5, así que el voltaje colector emisor debe ser de 8,5 voltios aproximadamente. Así que bueno, vamos a medir. Acá se puede ver como tenemos 8,54 voltios y una corriente de colector de 1,384 miliamperios. Vamos a medir la corriente de base. Ya conectamos nuestro amperímetro para medir la corriente de base. Acá podemos observar que es de 7,54 microamperios. Y a continuación vamos a introducir el cautín en el transistor para ver su comportamiento del voltaje colector emisor y la corriente de colector. Y esta es la corriente de base. Bien, para la red de polarización de tres transistores usamos un transistor de NPN 2N3904, un PNP 2N3906 y un transistor NPN 2N3904, junto con sus resistencias de polarización propuestas. Para eso, cada uno de estos tenía un QDC diferente. Este tenía de 0.5, el PNP de 0.5 y por último el 3904, que está Q3, tenía un QDC de 0.3. Teniendo en cuenta que nuestra alimentación es de 12 voltios, vamos a empezar a medir nuestro voltaje colector emisor para verificar el punto de operación. Para esto, en el primer transistor vamos a medir el voltaje. Tiene que ser aproximadamente 6 voltios, como podemos observar, 6.08 voltios, que equivaldría a nuestro QDC de 0.5. Para el segundo transistor nos pedían un voltaje también de 0.5, es decir, 6 voltios aproximadamente. Tenemos 5.97 entre colector emisor. Y para el último transistor necesitamos un voltaje de 3.4 voltios aproximadamente. Y tenemos un voltaje de 3.62 voltios entre colector emisor. A continuación vamos a presentar el amplificador con emisor común con capacitor de desacople. En este caso nos pedía que la ganancia fuera de alrededor de 35, puesto que el dígito del primer integrante, los últimos dos dígitos eran 15, así que había que sumarle 20, nos daba un total de 35.
una resistencia de carga de 1,5 kiloohmios y nosotros elegíamos el voltaje de entrada. Así que pues en primer lugar, para poder crear nuestro amplificador teníamos que diseñarlo en DC. Supusimos la corriente de colector para de esta manera empezar a realizar el análisis. Se supuso una corriente de colector de 5 miliamperios. De ahí en adelante, mediante las fórmulas, obtuvimos que, y también se supuso la resistencia de emisor, que fue de 330 ohmios. A partir de estas dos suposiciones se realizaron los cálculos con una resistencia de colector de 1 kiloohmio, alrededor de 900 de 1 kiloohmio, y una resistencia de base de 20.942 ohmios. A partir de los cálculos en DC, pasamos a hacer los cálculos en AC, donde bien se sabe que en AC la ganancia de voltaje es pues el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, pero pues también se puede decir que la ganancia de voltaje es el paralelo de RC con la resistencia de carga sobre RE apóstrofe, que en nuestro caso RE apóstrofe es de 5 ohmios. A partir de esto se obtuvo que nuestra ganancia de voltaje era de alrededor de 110. Para poder corregir este error y tener una ganancia de voltaje de menos 35, acudimos al capacitor de desacople. Para solucionar el problema que tenemos con la ganancia de voltaje y que sea de 35, acudimos a usar una resistencia apóstrofe faltante, la cual va con nuestra resistencia de emisor. Entonces, se calcula esta relación, ya que pues la ganancia de voltaje depende exclusivamente de nuestra resistencia apóstrofe. Entonces se calcula que esta resistencia es alrededor de 12 ohmios. A partir de esto, ya que el capacitor de desacople está en paralelo con nuestra resistencia de emisor y pues resistencia apóstrofe, entonces se calcula la impedancia del capacitor, que es alrededor de 12 ohmios. Y a partir de esto, con la frecuencia, se calcula el valor en sí del capacitor, que es alrededor de, pues de igual manera, de entre 12 y 13 microfaradios. Como se puede ver acá en el osciloscopio, tenemos un voltaje de entrada de 150 milivoltios y un voltaje de salida de entre 4,8 y 5,1 voltios. Haciendo la división entre nuestro voltaje de salida y nuestro voltaje de entrada, nos da una relación de más o menos de 35 voltios sobre voltios. Para confirmar que nuestro amplificador esté funcionando en la región activa, vamos a verificar su voltaje colector emisor. Como podemos observar, nuestro transistor está trabajando en la región activa y está amplificando.